Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Efesios, un estudio inductivo. La carta a los Efesios enfatiza la soberanía de Dios, la gracia salvadora y a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde judíos y gentiles son reconciliados en una nueva humanidad por la obra de la cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio. Bendito Dios, hoy es el día que tú has creado para nosotros y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en este día. Por eso, Señor, al estudiar esta lección, pedimos que tu gracia, tu amor y tu poder se manifiesten de una manera especial y que seamos instruidos por tu Espíritu Santo. Que cada verdad que se va a fijar en nuestra vida sea porque tu Espíritu la pone ahí en nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. Queremos que esta lección sea para la gloria de tu nombre, para el beneficio nuestro y para nuestro crecimiento en cuanto a conocerte a ti y amarte más. Bendícenos, Señor, una vez más en el estudio de tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a nuestra lección número 10 de Efesios Inductivo. Hoy vamos a tocar capítulo 4, versículos 17 al 25. Y voy a iniciar leyendo los versículos 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto es lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Vamos entonces a tratar de ver aquí lo que nos dice la palabra de Dios. Empecemos entonces haciéndole preguntas a nuestro texto bíblico de hoy. ¿Qué significa la expresión andan en la vanidad de su mente? La palabra que se traduce por vanidad aquí significa también inutilidad, falta de mérito, vaciedad. Por eso, la Nueva Biblia Española dice: por tanto les digo y les recomiendo que no vivan más como los paganos, con la cabeza vacía. Los gentiles o los inconversos viven vacíos porque tienen la mente vacía. Y esto explica su comportamiento. Su mente está vacía de valores, vacía de espiritualidad, vacía de revelación y de sabiduría. La tentación de los cristianos en aquel tiempo, como en este, ¿no? Porque es igual, en este tiempo es lo mismo, es ser y pensar como todo el mundo, es decir, ser iguales a los demás. Sin embargo, somos los que pensamos. Si nuestra mente está vacía, también lo estará nuestra vida. Pero ser cristiano implica un nuevo estilo de vida, implica una forma diferente de vivir y, desde luego, de comportarse. Por lo tanto, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles. Aparte de la mente vacía, ¿qué otras características tiene la gente? Mire, la gente, o mejor dicho, los gentiles,
En este caso, para hacerme entender un poquito más, cuando hablamos aquí de gentiles, estoy hablando de los no cristianos, de los que no conocen a Cristo Jesús. Entonces, los gentiles tienen la razón oscurecida o entenebrecida. No solamente que no entienden, sino que no pueden entender, porque no pueden distinguir las cosas como son. Es como si estuvieran en una habitación sin luz, palpando en la oscuridad. Su mente está bloqueada y no entienden el evangelio. Usted hasta lo puede inyectar y tampoco lo van a entender. Segundo, están separados de Dios, es decir, son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Mire, así como la ignorancia priva a muchas personas, ¿sí? Las priva de prosperar, de abrirse paso en la vida y alcanzar muchos privilegios de la sociedad contemporánea, la ignorancia acerca de Dios excluye a la gente de los privilegios del reino de Dios. Por eso, esa ignorancia no es una ignorancia inocente, sino es una ignorancia culposa, porque esta ignorancia es voluntaria. Es una ignorancia que nace de un corazón duro. Es un corazón duro por la dureza de su corazón, dice el apóstol Pablo. Es decir, por su misma obstinación de seguir lejos de Dios. En tercer lugar, carecen de sensibilidad moral. Dice Pablo, perdieron toda sensibilidad. La Biblia de Jerusalén traduce de la siguiente manera: habiendo perdido el sentido moral. Esta pérdida de sensibilidad hace que aprueben las prácticas homosexuales, el bestialismo, la perversión, la violación, el abuso de niños y otras desviaciones, y que les parezca bien lo que está mal. Tanto así que hay asociaciones para defender este tipo de desvaríos. Usted sabe que hay lo que se llama el lobby LGBTI, que ellos lo que hacen es hacer que los países aprueben normas a favor de la comunidad LGBTI. Casi han logrado penetrar tanto que ellos son casi los que dirigen a la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Y desde ayer de la ONU es que salen muchas directrices para defensa de ellos. Y en muchos países hoy se está pensando en legalizar la pederastia. Es decir, que los hombres puedan tener relaciones sexuales con niñas o las mujeres con niños. Y que se considere normal y legal dentro del comportamiento humano. De hecho, en los países musulmanes esta es una práctica muy común, porque su líder principal se casó con una niña de 9 años. Imagínese usted, un viejo como era ese, y se casó con una niña de 9 años. Y para justificar eso, legalizó el matrimonio con niños y lo puso como norma dentro del Islam. Entonces, todo esto se debe a ese alejamiento que el hombre tiene de Dios. No nos deberá ni de extrañar, porque es parte de lo que la Biblia y la profecía nos han dicho desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Adoptan una conducta licenciosa, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza o con una lujuria en constante aumento, dice la Nueva Versión Internacional. Lascivia significa propensión excesiva a los placeres sexuales, apetito inmoderado de algo. Los sinónimos de esta palabra son, póngale que hablo los sinónimos de esta palabra: lujuria, erotismo,
sensualidad, deshonestidad, impudicia, liviandad, obscenidad, voluptuosidad, incontinencia, concupiscencia. Casi nada, ¿no? Están tan llenos de estos pensamientos impuros que sus actos los cometen con avidez, es decir, con ansia y deseo muy fuerte de hacer algo por conseguirlo. Voy a leer ahora Efesios capítulo 4, voy a leer los versículos 20 y 21. Mas vosotros, escuche, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí el apóstol Pablo menciona tres aspectos importantes que debiéramos de mirar nosotros, tres maneras de relacionarnos con la verdad que está en Cristo Jesús. El texto mismo pues lo dice. Primero, Cristo debe ser aprendido. Yo le pondría a ese aprendido, le pondría una H intermedia entre aprehendido. Hay una diferencia entre aprendido y aprehendido. La diferencia es bien grande. Pero dejemos el texto de cómo está. Cristo debe ser aprendido. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Otras versiones dicen, no habéis descubierto así a Cristo. O no habéis aprendido por experiencia así a Cristo. Otra versión dice, no habéis estudiado así a Cristo. Cuando estudiamos a Cristo, podemos ver, en contraste con el mundo, a un hombre sin pecado. Podemos ver su integridad, su pureza de vida, su santidad. Podemos verlo lleno de gracia y de verdad. Él es la luz del mundo. Escuche, Cristo es la luz del mundo y en Él no hay tinieblas. Nosotros no vemos nada indecente o lujurioso en Cristo, nada obsceno, nada sucio. Cuando Él vino a nuestra vida, trajo consigo la pureza, la santidad de su presencia, trajo el gozo y la alegría de vivir en libertad. Por lo tanto, Cristo, escuche lo que le voy a decir, por lo tanto, Cristo no tiene nada que ver con la corrupción que hay en el mundo hoy y que ha existido por siglos, que cada vez se aumenta más y cada vez el hombre ve menos pecaminosas ciertas conductas, pero no dejan de ser pecado. En segundo lugar, Cristo debe ser oído. Mire, primero debe ser aprendido. Segundo, debe ser oído. Si en verdad habéis oído, o si en verdad habéis oído hablar de Él, dice la Biblia de Jerusalén. Aquí vemos la importancia que tiene el oír mientras se aprende. ¿Por qué? Porque a veces aprendemos sin oír, sin captar. Aprendemos las parábolas como para otros y no para nosotros. Esto es muy común. Las aprendemos para otros, no para nosotros. Pero cuando oímos a Cristo, sus palabras cobran vida. Tercero, nosotros debemos ser enseñados por Cristo. Dice Pablo, y habéis sido enseñados por Él, o habéis sido enseñados en Él. Mire, debemos señalar que la iglesia, o mejor dicho, las iglesias, pero en este caso iglesias locales, a las cuales Pablo escribió esta epístola, nunca vieron ni escucharon personalmente a Cristo Jesús. No, nunca. Tampoco escucharon personalmente
A veces algunas iglesias tampoco habían escuchado al apóstol Pablo cuando él escribió ciertas cartas. En este caso, de la iglesia de Éfeso, que ya dijimos, que parece que es una carta circular, ninguno de ellos escuchó al Señor Jesucristo, nunca lo vieron, nunca personalmente estuvieron con Él, ni vieron sus sanidades ni sus milagros, nunca caminaron con Cristo. Sin embargo, les escribe como si ellos hubiesen estado allí. Esto es importante por varias razones. Una de las razones que pienso yo es que Cristo, el Señor Jesucristo, debe de ser no algo teórico, no algo que conocemos aquí a nivel de nuestro intelecto, sino que el Señor Jesucristo es alguien que está presente en nuestras vidas hoy. Ese Cristo glorioso, poderoso y resucitado está con nosotros y en nosotros hoy. Él está ahí con nosotros. Y tenemos que aprender a verlo y a vivirlo de esa manera. No desde el punto de vista del intelecto, del Jesús que vino y estuvo en las tierras de Galilea y de Nazaret y caminó por los caminos polvorientos de Jerusalén, de Samaria y de yo no sé dónde más caminó el Señor Jesucristo. Entonces, aunque ellos no estuvieron allí, Pablo les escribe como si estuvieran allí. ¿Por qué? Porque la presencia de ese Cristo resucitado es tan real, tan vívida, tan personal y sensible, que todos los que lo recibimos podemos dar testimonio que ha estado y está con nosotros. No es una historia sacada de libros. Es una historia que realmente está con nosotros, en nosotros el Señor. No es algo que podemos decir. Esa es la gran diferencia con las religiones que existen en el mundo. Que esas religiones tuvieron líderes, tuvieron profetas, tuvieron quienes la fundaron, pero casi todos ellos tenían cosas que se les podía criticar. Les acabo de mencionar de Mahoma, por ejemplo, que ya siendo un anciano, no un anciano, era ya una persona muy adulta, se casó con una niña de 9 años. Entonces, y a partir de ahí se institucionalizó el matrimonio entre adultos con niñas de 8, 7 años, 9 años, las toman como esposas. Entonces, con el Señor Jesucristo la situación es completamente diferente. Con Él no se halló en Él ningún problema, ningún engaño, ninguna mentira, no hubo pecado en Él. Y la diferencia es que esos otros líderes se pueden conocer históricamente. Con Cristo no. Cristo, además de conocerlo históricamente, se conoce personalmente. Usted y yo tenemos la experiencia de vivir en Cristo y con Cristo Jesús. Bueno, eso espero yo, ¿no? Supongo que usted tiene esa experiencia. Voy a leer Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Esto dice Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Entonces, siguiendo aquí con el hilo que traemos, ¿de qué manera podemos echar fuera al hombre viejo? ¿Te has escuchado esa expresión de se me salió el viejo hombre? ¿Se me revivió el viejo hombre? Eso es porque todos tenemos esa lucha interna, que es la que nos presenta el apóstol Pablo en Romanos 7. Lo invito a que aquí en mi canal busque el estudio inductivo de Romanos. Entonces, ¿de qué manera podemos echar fuera al hombre viejo? Ese hombre que tiene malos deseos, tiene una naturaleza corrompida y es maldadoso. ¿De qué manera podemos vestirnos del nuevo hombre?
Mire, todos estamos de acuerdo en que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, ¿verdad? Ese hombre viejo está viciado, corrompido con sus malos deseos, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Por eso Pablo incluye aquí la respuesta diciendo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto significa que debemos cambiar nuestra actitud mental. Porque cuando uno cambia su manera de pensar, cambia su vida. Nadie puede cambiar su conducta si no comienza su actitud mental cambiando. Todo comienza y termina en la mente y en las actitudes que nacen del pensamiento. Esa forma diferente de pensar no viene ni nace de nosotros, no señor. Ese hombre nuevo no lo creamos nosotros. Ese hombre nuevo lo crea Dios, porque fue creado según Dios. No lo fabricó nuestra mente, no. Y luego dijimos: ese quiero ser yo. No, eso sería pura sugestión psicológica que nada tiene que ver con la realidad de nuestra naturaleza. Si así fuera, Pablo hubiera escrito: modifiquen al hombre viejo, enseñen al hombre viejo a ser mejor. Pero no, él en cambio escribió, él dice: arrójenlo fuera y vístanse del nuevo hombre creado según el diseño de Dios, en justicia y santidad de la verdad. Mire, no podemos cambiar las costumbres del hombre viejo, del mismo modo que no podemos enseñar a un tigre a que se vuelva vegetariano. Tenemos que sacarlo y dejar entrar en su lugar al Cordero de Dios para que su carácter y sus actitudes formen nuestra vida. No hay otra manera. El milagro del nuevo nacimiento es un asunto directamente de Dios hacia nosotros. Yo no puedo hacer nada para nacer de nuevo. Nada, absolutamente nada. No puedo ser religioso, no puedo ayunar, no puedo orar, no puedo dar los diezmos, no puedo dar ofrendas, no puedo ir a la iglesia para ser el hombre nuevo. No. Para nacer de nuevo se necesita que el Espíritu Santo entre en nuestra vida. A ver, yo lo ilustro de la siguiente manera. Quizás no es la mejor manera, pero suponga que aquí está el Espíritu de Dios. Y aquí está mi espíritu. Mi espíritu está muerto. Muerto en sus delitos, pecados, todo lo que nos acaba de escribir Pablo aquí. Pero un día, mi espíritu se encuentra con el Espíritu de Dios. Se unen. Se forman en uno solo. Eso es el nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu de Dios se une a mi espíritu y se forman en uno solo. He nacido de nuevo. Así que no puede intervenir la voluntad humana, no puede intervenir las artimañas del hombre. Esto es un asunto estrictamente de Dios hacia nosotros. Y Él os dio vida juntamente. Es decir, fue Cristo quien dio vida a nuestro espíritu. Voy a leer ahora Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Esto es un desafío muy tremendo para algunos. A continuación, el apóstol Pablo nos señala la primera decisión que debemos tomar para despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. ¿Cuál es esa decisión? Mire, la versión latinoamericana traduce de la siguiente manera: por eso, no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Lo que está haciendo aquí es en realidad
citarse a Zacarías capítulo 8 versículos 16 y 17 que dicen: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada uno con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Todas son las cosas que yo aborrezco, dice Jehová. Entonces, aquí lo que está diciendo Pablo es, trae a Zacarías. En ese tiempo Pablo no sabía que se iba a dividir en capítulos y versículos, pero trae a Zacarías, lo que conocemos hoy como Zacarías 8, 16, 17, lo trae a relación aquí con el pueblo. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Yo quiero enfatizar aquí algunas cosas. Dice, estas son las cosas que habéis de hacer entre vosotros. ¿Qué es? Hablad verdad cada uno con su prójimo. Es importantísimo hablar la verdad, decirnos la verdad, porque es la forma de crecer en comunidad. No podemos pensar en nuestro corazón hacerle mal a nadie. Tenemos más bien que amar a las personas y estar dispuestos a hablar con verdad. No se olvide de ese asunto tan importante. Probablemente el apóstol Pablo había predicado muchas veces sobre la promesa que deriva de la veracidad de la iglesia, de una conducta santa, esa que no permite ni siquiera pensar mal del que está al lado nuestro. Esto es muy importante cuando usted está en el culto, cuando usted va a la iglesia. ¿En dónde está su mente? ¿En dónde está su corazón? ¿En dónde están sus intenciones? ¿Cómo ve usted a sus hermanos en la iglesia? Piense ahora en su familia, la familia, ya sea su familia nuclear o su familia expansiva. Cuando usted está con ellos, ¿cuál es su mente? ¿Cuál es su corazón? ¿Cuál es su pensamiento hacia ellos? Lo que dice aquí el apóstol Pablo es que ni siquiera debemos pensar mal de ellos. De tal manera que Dios, quien es veraz y es verdadero, que en Jesucristo dice la verdad, porque Cristo es la verdad. Mire, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, debe hacerse sentir en medio de su pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué? Hombre, para que vengan muchos pueblos y fuertes naciones y digan: iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Hablar la verdad no es solo un requerimiento ético del cristianismo. No es solamente un mandamiento que debe ser cumplido bajo la amenaza de un castigo, sino que es un profundo deseo de Dios acompañado de una promesa de gran bendición. Además, debemos notar que el hablar verdad cada uno con el prójimo, es decir, del que estaba cerca, ¿no?, debe cumplirse con el requisito previo de desechar la mentira. Me dice: desechando la mentira, hablad verdad. Porque sin duda podemos hablar la verdad sin desechar la mentira o la falsedad. Decimos la verdad, pero de vez en cuando mentimos. Y esto no debe ser así. No debe ser así, no puede ser así, de esa manera. Por último, Pablo añadió: porque somos miembros los unos de los otros. Somos parte de un mismo cuerpo. Y si mentimos, no mentimos a nosotros mismos. Nos engañamos y nos dañamos. Pero no solo la mentira nos afecta como iglesia, sino como somos el cuerpo de Cristo, también afecta a Cristo mismo. Por eso, la verdad no solo nos beneficia a cada uno independientemente, sino que beneficia a toda la iglesia, porque lo que hablamos afecta a cuerpo para bien o para mal.
¿sí? Por eso no existen mentiras piadosas. Es decir, aquellas que a veces, por ejemplo, le dicen a un enfermo terminal. Entonces, está ante un enfermo terminal y generalmente tratamos de darle aliento, ayuda. Entonces le decimos, el médico dijo que estás mejor y que pronto estarás sano. Cuando el médico lo que ha dicho seguramente es, prepárense porque le quedan apenas unos cuantos días. Entonces, cuando en realidad le dijo que, bueno, le quedaban solo unos cuantos días de vida, a veces unas semanitas. Tampoco hay medida para las mentiras, porque para uno es solo una mentirita, por ejemplo. No, es una mentirita blanca, dicen en algunas partes. En Colombia decimos, no, es que eso es una mentira piadosa. Y para otros una horrible y gran mentira. Y ambos se refieren al mismo hecho. La verdad, y solo la verdad, es nuestra salvaguarda. No mintamos, ni siquiera con las mentiras que consideramos. Hay unas mentiras que se consideran mentiras sociales. Pero no debemos hacer eso. Vamos a tratar de memorizar Efesios capítulo 4, versículo 25. Este sí está fácil. Es bien cortito. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Está bien fácil para aprender este texto bíblico, tanto así que no voy a hacer mucho énfasis. Repitámoslo solo una vez más, pero yo sé que usted va a tomar tiempo después para memorizarlo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que si usted miente, se está mintiendo a usted mismo. Y a Cristo Jesús, que es quizás lo más grave de todo el asunto, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios llegamos al final de nuestra lección número 10. Espero que nos podamos ver en la lección número 11 de Efesios Inductivo. Dios le continúe bendiciendo y nos vemos en la próxima. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.